Voz de la Patria Grande. Rusia anunció la liberación de Sudzha, una ciudad clave en la provincia de Kursk, que había sido ocupada por las fuerzas ucranianas desde agosto de 2024. Ubicada a solo 10 kilómetros de la frontera, Sudzha servía como un centro logístico fundamental para el abastecimiento de tropas ucranianas en la región. Además de su importancia militar, Sudzha tenía un peso económico significativo debido a una estación de medición de gas cercana que fue crucial para la exportación de gas ruso a Europa. La toma de Sudzha refuerza la posición rusa en el frente de Kursk y representa un golpe político para Ucrania. El gobierno de Zelensky había considerado la ocupación de esta ciudad como una posible moneda de cambio en futuras negociaciones, una estrategia que ahora se ve frustrada. Con el avance ruso y la destrucción de la logística ucraniana en la zona, Kiev enfrenta una mayor presión tanto en el campo de batalla como en el plano. Ucrania se quedó sin misiles de largo alcance ATACMS, según informó The Associated Press, citando fuentes cercanas al asunto. Un funcionario estadounidense señaló que Estados Unidos entregó menos de 40 de estos misiles a Kiev y que para finales de enero se habían agotado. Las relaciones entre Washington y Kiev se deterioraron tras un enfrentamiento entre el presidente estadounidense Donald Trump y Volodymyr Zelensky, lo que llevó a la suspensión de toda la ayuda militar el 4 de marzo. Sin embargo, esta semana Ucrania mostró disposición a aceptar un alto el fuego temporal de 30 días con Rusia, lo que podría llevar a la reanudación de la asistencia militar y el intercambio de inteligencia por parte de Estados Unidos. El defensor del pueblo de Ucrania denunció ante la ONU y la Cruz Roja las supuestas ejecuciones de 5 soldados ucranianos desarmados a manos de militares rusos en Kursk. Según publicó el defensor del pueblo, en el día de hoy, él mandó a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja sendas cartas para que registren lo que sería un crimen de guerra cometido por Rusia. Los que dan órdenes y ejecutan estas atrocidades deben asumir plena responsabilidad, dijo. También el defensor del pueblo de Ucrania envió esas misivas en respuesta a la propagación de un nuevo video en redes sociales en el que se muestra 5 supuestos prisioneros de guerra asesinados por militares rusos. Lo que también señaló es, una vez más, vemos el cínico desprecio del derecho internacional humanitario por parte del ejército de Rusia. Según Ucrania, los combates en Ucrania continúan activos, especialmente en la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas y rusas se enfrentan intensamente. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el enemigo está utilizando unidades de asalto para romper la defensa ucraniana y trasladar las hostilidades a las regiones de Sumy y Kharkov. Por otro lado, Rusia ha desmentido la existencia de combates activos en algunas áreas, afirmando que la defensa ucraniana ha sido aplastada en ciertas zonas. Sin embargo, las fuerzas ucranianas aseguran que siguen enfrentando ataques y manteniendo la defensa en varias regiones. La situación sigue siendo tensa y volátil, con ambas partes ofreciendo versiones contradictorias de los acontecimientos. Intensos combates en la zona de Kharkov y Kupiansk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que sus fuerzas continuaron realizando operaciones en Kursk y repelieron 33 ataques del ejército ruso. Ucrania informó que el ejército ruso lanzó ataques contra el ejército ucraniano en varias áreas. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer el jueves imágenes de la aldea de Malaya Loknia, en la región de Kursk, cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania. El ministerio informó que las fuerzas rusas capturaron el asentamiento de las fuerzas ucranianas este 9 de marzo. Las imágenes de video muestran edificios devastados en Malaya Loknia después de lo que fueron durísimos combates. Fueron muy intensos. Soldados ucranianos conducían vehículos pesados
abriendo fuego contra edificios casi a quemarropa. Un Bradley, vehículo blindado suministrado por Estados Unidos, abrió fuego contra los edificios con un cañón automático de 30 milímetros. Y hablando de Kursk, un mapa del campo de batalla ucraniano ampliamente utilizado en línea pareció mostrar que las fuerzas ucranianas ya no tienen el control sobre la ciudad de Sudzha en la región de Kursk de Rusia. El mapa del Estado Profundo, que no es un documento oficial del gobierno y dice que es actualizado por un equipo de usuarios ucranianos con datos disponibles públicamente, parecía mostrar que las fuerzas de Kiev habían abandonado la ciudad en un área donde Moscú montó una ofensiva y recuperó territorio en los últimos días. Un portavoz militar ucraniano del frente de Kursk se negó a hacer comentarios al respecto. Sudzha es el asentamiento más grande en un trozo de territorio ruso que Ucrania confiscó en agosto pasado para que sirviera como moneda de cambio en futuras negociaciones respecto a la invasión de Moscú a su vecino. Pero este territorio ya lo está dejando Ucrania y recuperando Rusia. Jóvenes reclutas asistieron a una ceremonia de juramento en un video dado a conocer por la 10ª Brigada de Asalto de Montaña Separada Edelweiss de Ucrania el sábado 8 de marzo. El Ministerio de Defensa de Ucrania lanzó en febrero una campaña de reclutamiento para jóvenes, alentando a los de entre 18 y 24 años a servir en el ejército durante un año por el equivalente a unos $24.000 y grandes bonificaciones. Bajo presión para incorporar más soldados al ejército, el Parlamento de Ucrania aprobó el año pasado una nueva ley sobre movilización que reduce la edad de reclutamiento de 27 a 25 años y establece sanciones para cualquiera que evite el llamado a filas. Además de la remuneración prometida de 1 millón de grivnas, es decir, $24.000, se ofrecían cuantiosas bonificaciones, además de hipotecas y alquileres subvencionados. El contrato también contemplaba una exención de movilización de 12 meses al finalizar el mismo. En los últimos días, la región de Kursk, en el suroeste de Rusia, ha sido escenario de una operación militar sorprendente que ha alterado las dinámicas del conflicto. A inicios de marzo, las fuerzas rusas lanzaron una audaz maniobra, infiltrándose profundamente en la retaguardia ucraniana en la ciudad de Sudzha, utilizando un gasoducto como ruta secreta para avanzar tras las líneas enemigas. La operación, realizada con total sigilo, involucró a unidades como la 11ª Brigada de Asalto Aerotransportado y las Fuerzas Especiales Akhmat. Durante meses, los soldados prepararon el gasoducto para ser usado como un túnel, instalando ventilación y acondicionando salidas para poder respirar en el angosto y claustrofóbico espacio. ¿Qué pasa con el oxígeno? Hay problemas. Oí que tosías todo el tiempo. ¿Cuánto ayudan realmente los orificios de ventilación? Pues mucho, ayudan bastante. Escucha, cuando los muchachos iban en fila, se detenían y se turnaban para respirar. ¿Cómo lo organizaron? Íbamos a una distancia de 10 metros, en grupos de 5 personas. Cuando nos deteníamos, había una distancia de 2 metros entre cada uno. Había pequeños espacios. Entre ellos, uno podía hacer una pausa y mantener la distancia para respirar con más facilidad. ¿Cómo has superado el trayecto? Con la ayuda de Dios. En algunos puntos no había suficiente aire, el oxígeno se estaba acabando, nuestros compañeros se estaban sintiendo mal, algunas decisiones se tomaron para devolver a la mitad del grupo. Nuestra carga consistía en 6 bolsas de alimentos que teníamos que llevar a 4 compañías militares, proporcionándoles agua y comida, porque nuestros compañeros pasaron sin comida 5 días. En 6 días recorrieron casi 15 kilómetros, haciendo pequeñas pausas para respirar el escaso oxígeno o alimentándose con sus mínimas provisiones. Para ello, establecieron un protocolo. Fueron avanzando en grupos de a 5 soldados. Aquí está la salida de la línea por la que caminamos 16 kilómetros. ¿Había que caminar 16 kilómetros después de salir de la tubería? No, 16 kilómetros tuvieron que ser recorridos por la tubería. Luego caminar 2,5 kilómetros a lo largo de la vía ferroviaria hasta la franja boscosa.
Aquí ocupar una línea de trincheras y fortificaciones que hicimos junto con el 30º Regimiento. Saltar desde allí, tomar Kubatkin, desde Kubatkin dividirse en 2 direcciones, tomar el control de ambos puentes y no permitir que el enemigo desde Zazulovka se dirigiera hacia la entrada de la tubería. Salimos por debajo de la tierra y empezamos a ocupar las casas más cercanas, asegurando la zona y neutralizando al enemigo. En algunos lugares el enemigo puso resistencia, en otros no lo hizo y se rendía. Aquellos que se rindieron sobrevivieron. Con el resto tuvimos que combatir, así que murieron. El enemigo se muestra inseguro, se siente pánico en comparación con los meses anteriores, cuando su resistencia era mucho más fuerte que la de ahora. Además, gracias a la guerra electrónica que desplegamos en la retaguardia, logramos bloquear las comunicaciones del enemigo con sus unidades. En consecuencia, esto impidió el control y la gestión de sus tropas. Debido a esto, entraron en pánico y huyeron hacia la frontera. La operación también provocó la destrucción de numerosos tanques y vehículos de combate ucranianos, con pérdida que superarían miles de bajas en la región. A su regreso, los soldados fueron recibidos como héroes por sus propios compañeros de filas. Y ya en territorio seguro, los héroes rusos recibieron asistencia médica y los agradecimientos del gobernador interino de Kursk. Quedará escrito con letras de oro en nuestra historia. Llegará el momento en que los escolares lean y escuchen sobre ello en las clases de historia. Y se transmitirá el relato sobre cómo nuestros muchachos recorrieron 14 kilómetros a lo largo de la tubería. Un ataque nunca antes visto que reafirma la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y usar tácticas innovadoras. Una operación que marca un punto de inflexión en el conflicto para poner término a la ocupación ilegal de Kiev en los territorios internacionalmente reconocidos de Rusia. El minado remoto ruso frustra un intento de contraataque ucraniano en Donbass. Ingenieros militares rusos minaron con cohetes los accesos a las posiciones de la infantería cerca de Krasnoarmeysk. El Ministerio de Defensa de Rusia compartió algunas imágenes de cómo sus ingenieros militares ayudan a frustrar las contraofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la República Popular de Donetsk. En pleno desarrollo de los combates en torno a la ciudad de Krasnoarmeysk, conocida también como Pokrovsk entre los ucranianos y situada a decenas de kilómetros al noroeste de Donetsk, la agrupación de tropas Centro recibió datos sobre un eventual contraataque del enemigo en la zona, con uso de vehículos blindados contra las posiciones de las tropas rusas. Para prevenirlo, la tripulación de un vehículo de ingeniería de minado a distancias en Ledeliye, agricultura, en ruso, se trasladó al área y desplegó la lanzadera en posición de combate, a partir de su posición de marcha. Luego, según comunicó el ministerio este jueves, los efectivos minaron el terreno por donde se suponía que podrían avanzar el material bélico y la infantería del enemigo, mediante múltiples disparos de municiones calibre 122 milímetros. Al cumplir su misión, la tripulación abandonó rápidamente la posición de fuego. A consecuencia de estas medidas preventivas, el contraataque del enemigo fracasó y las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron varios vehículos blindados por causa de las minas, sufriendo también algunas bajas en el personal. El vehículo de ingeniería de minado a distancias en Ledeliye está diseñado para la colocación remota de campos minados inteligentes, a distancias comprendidas entre 5 y 15 kilómetros y en áreas específicas del terreno. Gracias a la munición programable, que se coloca en cohetes, la lanzadera es capaz de cubrir con minas un área comparable con varias canchas de fútbol en cuestión de minutos. Además, los dispositivos explosivos colocados de esta manera pueden autodestruirse o desactivarse de manera programada en un determinado momento. Trabajamos como un solo organismo, así liberaron los militares rusos una localidad clave. Nadie se retiró, contó uno de los efectivos que participó en los combates. Los militares de la agrupación Sever, Norte, del ejército de Rusia contaron cómo, gracias a una operación cuidadosamente planificada y coordinada, se logró liberar el asentamiento de Malaya Lonia, ubicado en el distrito de Sutsa, en la provincia rusa de Kursk. El Ministerio de Defensa ruso divulgó el jueves imágenes que muestran las consecuencias de las acciones militares, así como comentarios de los soldados que participaron en la liberación de la localidad. Trabajamos como un solo organismo. Ataque tras ataque, relató uno de los militares. Agregó que estas acciones, así como el fuego de artillería y la labor de los operadores de drones ejercieron presión en el enemigo. Los ucranianos estuvieron allí hasta el último momento. Se sentaron y esperaron, no sé, algún tipo de milagro. Pero cuando vieron que ya no tenía sentido, comenzaron a retroceder y a marcharse, afirmó. Otro militar comentó que en la localidad se produjeron combates feroces.
Los soldados ucranianos trajeron equipo pesado y dispararon contra los edificios prácticamente a quemarropa. Un vehículo de combate de infantería, Bradley se acercó y disparó con su cañón directamente a los edificios. Pero los edificios son resistentes, los muros son resistentes, por eso la defensa resistió, dijo. Nos quedamos hasta el final, nadie se fue, nadie corrió. Trabajamos de acuerdo a la asignación. No hubo pánico, todos trabajaron con claridad, todos siguieron órdenes. Nadie se retiró, subrayó. Revisamos cada metro de terreno. Un tercer soldado relató que los drones rusos sobrevolaban la zona durante todo el día. Revisamos cada metro de terreno. Es decir, nos cercioramos de que no haya sorpresas, nada oculto, minas, tal vez en alguna parte. Quizás tengan una posición oculta en alguna parte. Los objetivos fueron identificados y suprimidos mediante lanzamientos de drones FVP con visión en primera persona, detalló. Mientras tanto, otros efectivos que participaron en los combates describieron las dificultades que enfrentaron al asaltar los bastiones enemigos. Se habían fortalecido en sus posiciones, abrieron todo tipo de fuego con ametralladoras, con lanzagranadas. Era difícil acercarse a ellos. La artillería estaba trabajando. Resultó difícil avanzar a través del bosque, pero nuestra artillería también nos ayudó mucho. El trabajo de reconocimiento aéreo fue de gran ayuda, así como el contacto entre todo nuestro equipo, resumieron. Rusia libera Sudzha, la ciudad clave para las fuerzas ucranianas en la provincia de Kursk. Rusia libera Sudzha, la ciudad clave para las fuerzas ucranianas en la provincia de Kursk. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que también se ha logrado recuperar el control del territorio de la colonia penal número 11. Tras evacuar al personal civil y a los prisioneros, los defensores tomaron posiciones defensivas alrededor de la colonia y dentro del complejo de edificios, erigiendo estructuras defensivas alrededor del perímetro y manteniendo heroicamente sus posiciones durante varios días, detalló el ente. Al intentar abrirse paso, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron unos 10 vehículos de combate de infantería y vehículos blindados de transporte de personal, además de alrededor de 100 efectivos. Un símbolo de la firmeza. Malaya Lonia, situada en una colina, es de importancia clave para el avance de las fuerzas rusas, reportan medios locales. Este asentamiento brinda oportunidades para operaciones ofensivas a lo largo de la línea ferroviaria en dirección sur y puede servir de trampolín para futuras operaciones. Según el corresponsal militar Dmitry Kulko, la localidad se ha convertido en un símbolo de la firmeza de los defensores de la frontera. En los primeros días de la incursión ucraniana en agosto de 2024, la colonia penal fue una fortaleza inexpugnable, añade. Asimismo, según explica el Ministerio de Defensa, las acciones de los militares que en agosto pasado defendieron la localidad durante 12 días, retrasaron el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia la central nuclear de Kursk. Drones rusos cazan equipos ucranianos en su retirada de Sudzha. En las imágenes se puede ver numerosos vehículos siendo perseguidos por los drones, así como los momentos de los ataques precisos. El Ministerio de Defensa de Rusia divulgó el jueves un video que muestra drones con visión en primera persona, FPV, eliminando equipos ucranianos en Sudzha, la ciudad clave liberada en la provincia rusa de Kursk. Los drones FPV del Centro de Tecnologías Avanzadas No Tripuladas, Rubicon, atacaron vehículos blindados y automóviles de las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se retiraban de Sudzha, reza el comunicado. En las imágenes se puede ver numerosos vehículos desplazándose por carreteras, al tiempo que son perseguidos por los drones rusos para atacarlos. La ciudad de Sudzha fue la mayor localidad que las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron ocupar durante su incursión en territorio ruso en agosto pasado. Su liberación tiene una gran importancia para el avance consecutivo en la liberación total de la provincia de Kursk, ya que servía de principal centro logístico a través del cual el régimen de Kiev abastecía a sus unidades en la zona. La urbe, donde para enero de 2024 residían poco menos de 5.000 personas, es un importante centro de transporte. A través de Sudzha pasa una autopista regional que atraviesa la frontera con Ucrania y va a la ciudad ucraniana de Sami, así como varias carreteras locales. Voz de la Patria Grande.